Pues Señor, gracias por tu amor, gracias por esta gracia que nos has dado a todos nosotros, que aunque somos lo que somos, aquí nos recibes, como ahorita te cantábamos, en tu casa, en tu mesa, en tu familia, Señor. Gracias por ese amor inagotable, inmerecido, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 49, en el verso 23. Hoy vamos a ver solamente 4 versículos que hablan acerca de la profecía contra Damasco. Entonces dice ahí Jeremías 49, 23, acerca de Damasco. Se confundieron en Amat y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor, y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Bueno, aquí comienza diciendo acerca de Damasco. Es una profecía y está situada en la última parte donde habla un juicio hacia las naciones. Ahora, Damasco es una de las ciudades que está realmente en el reino de Israel, en el reino del norte. Y en algún tiempo de la historia fue la capital del reino del norte de Israel. Pero ahí hay una contradicción aparente, porque diría uno, ¿por qué entonces está diciendo que es un juicio hacia las naciones, pero está hablando de una ciudad que es o fue capital de Israel? Bueno, entonces la respuesta es sencilla. En Primero de Reyes, capítulo número 15, se encuentra la razón. Pero te la voy a decir de una vez. Se refiere a los sirios, porque los sirios, en la época de Ben-Hadad, este rey que fue un rey sirio, invadieron Israel y habitaron en Damasco. Por eso es que habla esa profecía hacia Damasco como una profecía hacia las naciones, pero se refiere a los sirios. Entonces, en el capítulo 15 de Primero de Reyes, en el verso número 16, vamos a leer acerca de una guerra. Dice ahí, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa, el rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel Bet-Maaca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Bueno, en esta sección vemos lo que sucedió. Resulta que había un pleito entre hermanos, el hermano mayor y el hermano menor, ¿no? Común, ¿no? Desde los hermanos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces aquí había un pleito entre Asa y Baasa, hasta se llamaban igual, ¿no? Nada más faltara que se apellidaran igual, ¿no? Pero entonces Asa era el rey de Judá, que es el reino del sur, y Baasa era el rey del norte. Y lo que narra el texto es que resulta que como estaban peleados, pero el rey del norte, Baasa, estaba aliado con este rey Ben-Hadad, que es un rey sirio. Entonces el rey del sur planeó una estrategia. Compró a este rey Ben-Hadad y le dijo, pásate de mi bando, o sea, rompe tu alianza con Baasa y yo te voy a dar un presente. Y vaya que era un gran presente. Cuando ves ahí en el verso 18, dice que quitó
la plata y el oro, y dice toda la plata y el oro que había quedado de los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Básicamente le entregó la riqueza del templo y de su propia casa, todos a Ben-Hadad. ¿Y qué hizo Ben-Hadad? Tomó el presente y ahora traicionó a Baasa, que era con el que estaba aliado en el norte, y él mismo ahora tomó Damasco y tomó varias ciudades de por ahí. Ahí nombra solamente a estas: Gijón, Dan, Abel, Med-Maaca, Cineret y toda la tierra de Neftalí. O sea, pues al traicionar a su propio aliado, se quedó con toda la tierra. Pero obviamente este rey Ben-Hadad no es judío, sino que es de las naciones, y pues no le importaba tener, pues, pocos escrúpulos. Él simplemente actuaba porque quería la tierra para él. Y no es algo nuevo, porque a través de la historia, ya de por sí, en segunda de Samuel capítulo 8 y segunda de Samuel 10, que puedes consultar en casa, ya vemos cómo de por sí los sirios habían querido expandirse desde mucho tiempo atrás. Ellos no habían entendido que Dios en Génesis 15:18 le dio esa tierra a Abraham y a su descendencia. Dios hizo un pacto con Abraham, donde toda la tierra básicamente le iba a quedar a los judíos. Prácticamente desde el sur, desde Edom, toda esa parte, toda esta franja de Israel, hasta el norte, hasta, pues si ves en el mapa es el río Éufrates. Entonces toda esa franja iba a ser prácticamente para Israel. Pero a ellos no les importaba, siendo que ellos son descendientes de los camitas, que son pues, los hijos de Cam. Y no importó. También de ahí vienen los cananeos, ¿te acuerdas? Cuando estudiamos Génesis. Pero bueno, entonces resulta que a ellos no les importó, ellos querían expandirse en ese territorio y entonces estaban atacando una y otra vez, y así se trató la historia en Reyes y todo. Un buen rato en Samuel, ahí estuvieron combatiendo todo el tiempo entre ellos. Total, entonces que aquí en el texto dice que pues lo rechazó. Ahora, algo importante también que vemos es que Asa no fue a orar a Dios en medio del pleito que tenía con su hermano del norte, sino que se apoyó en el rey Ben-Hadad, que fue el rey de Siria. Ajá. Entonces, más adelante va a recibir también una disciplina, porque dice en el verso 23 que enfermó de los pies. Y pues murió. Ajá. Bueno, entonces ahí está pues el pasaje que nos habla acerca de la explicación por qué dice acerca de Damasco y de Siria. Y pues regresando a Jeremías, vemos ahí en esa profecía, pues todo lo mal que se profetiza acerca de la nación de los sirios, ¿no? Habla de una profecía dice confusión, Amat y Arfad, que son ciudades importantes de los sirios en la región del norte de Israel. Y bueno, habla de que iban a tener desmayo, ¿no? Desánimo, iban a huir, iban a tener temblor. Y en el verso 25, ahí habla de cómo dejaron la ciudad alabada, habla de Israel. Cuando traicionaron a Baasa, destruyeron Israel y tomaron varias ciudades, por eso hace el comentario en el verso 25. Y pues ahí habla de que todos los hombres de esta nación iban a morir. Y lo entendemos todo esto a la luz del verso 27, donde dice ahí muy claramente que el juicio inicialmente es por causa de Ben-Hadad. Entonces se refiere a eso. No fue la única cosa que hicieron los sirios, pero por esta razón juzgó a los sirios. Entonces, bueno, básicamente fue lo que entendemos aquí en la profecía de Damasco. Pero ¿qué nos habla a nosotros esta sección? Bueno, primeramente quisiera pedirte que abrieras tu Biblia en 1 de Corintios capítulo número 6. Yo te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, pero es el texto que encontramos ahí. Y voy a comenzar a leerte solamente el verso número 7, ¿vale? Te lo voy a leer en la Reina Valera y luego te lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice así: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Creo que algo que aprendemos de esta profecía de Damasco es algo muy evidente. ¿Cómo es posible que se estuvieran peleando entre los mismos hermanos? Eran la misma nación de Israel contra sus hermanos de Judá, siendo que Dios los había escogido
¿no? Ellos no eran dos pueblos, eran un pueblo y los había escogido a ambos y se estaban peleando con todo, hasta con el sartén, ¿no? Y aquí en Corintios, esto es un reflejo de todo eso. Dice, ¿cómo es posible que haya entre vosotros, ya de por sí es una falta en vosotros que tengan pleitos en vosotros mismos? O sea, en otras palabras, no debería haber pleitos entre hermanos cristianos. No debería existir eso, jamás. Y tú dices, neta, entonces, ¿por qué tanto alboroto siempre, no? Déjame leerte en la traducción del lenguaje actual. Dice así, en sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Entonces, lo que yo veo aquí es que no debería haber estas cosas. Y cuando uno se pelea entre hermanos o hay, pues eso, ¿no? Enojos, pleitos, contienda. Entonces, eso ya en sí es una falta delante del Señor. Ya es faltar a la palabra, porque somos hermanos cristianos. Ahora, es interesante la pregunta que hace Pablo, porque dice, o sea, no hay necesidad de que haya pleitos, o sea, ¿por qué no mejor sufres el agravio y punto? Creo que esto apunta a que el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado que con su evangelio, o sea, Él prefirió morir a sí mismo que traer el juicio y el castigo sobre nosotros. Y ese debería ser el carácter y la actitud que deberíamos tener ante toda circunstancia difícil con un hermano. ¿Qué hago? Muero. Así es, con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Muero. O sea, si alguien me agravió, ¿qué tengo que hacer? Morir como Cristo, en vez de traer una condenación o un juicio. Es lo que tengo que hacer, morir a mí mismo. Pero pregunta aquí Pablo, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Sabes cuál es la respuesta? Por orgullo. Porque no me gusta morir, porque no quiero ir a la cruz, porque no quiero hacer esto que Cristo hizo, porque la verdad morir pues duele. No es fácil, es molesto, es doloroso, porque me tengo que muchas veces quedar callado, porque muchas veces no, simplemente no quiero que me pasen encima, porque no quiero sufrir lo que se siente cuando uno es así, ¿no? Humillado, ¿no? O cuando uno recibe el agravio. No quiero sufrir eso. Pero detrás de eso está esto. Es que no quiero morir a mí mismo. Es que no quiero tomar mi cruz cada día y seguir a Cristo. Y dice aquí también la otra pregunta de Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufres? Yo me llevo a pensar también en, ¿hay alguna razón que Cristo te haya dado para que no sufras? ¿El ser defraudado o el ser agraviado? ¿Hay alguna razón? No. Es al contrario, el Señor Jesús nos ha enseñado razones para morir a nosotros mismos, para reflejar el Evangelio, para bendecir a otros. Hace unos días estamos en un discipulado, los que estamos sirviéndote, y hay una parte que en verdad me quedó así como de esas cosas que te quedan por siempre. Pero ponía un ejemplo este pastor. Dice que hace cuenta que hay un caminito entre dos montes, ¿no? Y es bien angosto, entonces se encuentra de repente una cabra de un lado y otra cabra de otro lado y ahí van, ¿no? Y de repente llegan y como toda cabra, ¿no? ¡Pax! ¿No? Y ¡pax! Y ahí están las dos cabras, ¿no? Y sabes, dice, si quieres pasar, lo que tienes que hacer como cabra es humillarte y agacharte. Para que la otra cabra pase encima y entonces ya pasa ella y pasas tú y todos bien felices. Pon este ejemplo y me quedé pensando así de, órale, o sea, qué loco, ¿no? No tiene ningún sentido estar dándonos de topes entre nosotros cuando podemos más bien decir, pásale. Pero para eso es necesario morir porque van a pasar encima de ti. Pero si uno no lo hace, o sea, el otro no lo hace, ¿me explico? Entonces, uno de los dos, el que tiene el carácter como cristiano, es el que tiene que aprender a decir, pásale mi hermano, dale. O sea, ¿quieres pisotearme? Pues no pasa nada. O sea, que me pisotees un poquito. A Jesús le clavaron los pies, le clavaron las manos.
Él cargó la ira de Dios en sí mismo. ¿Por qué no puedo yo dejar que tú, pues simplemente eso, ¿no? No me hablaste bonito, no me hiciste bonita cara, no me dijiste como yo quería las cosas. No, pero dice, por favor, pase, señor Josué. No, o sea, no. No me lo dije, pero no importa, o sea, voy y lo hago, ¿no? Y así todo el tiempo, o sea, no solamente o sea, principalmente con los hermanos cristianos, porque entre nosotros somos como cabras, somos ovejitas que parecen como cabras, porque así nos comportamos. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado en nosotros, porque todavía tenemos un cuerpo de carne y se nos da por comportarnos así. Pero el Señor nos quiere enseñar a través de ese pasaje, hey, no es así la vida cristiana, ¿no? Cristo fue crucificado por nosotros, ¿no? Podemos seguir el ejemplo, ¿me explico? Entonces eso, deja que te pasen encima, deja que tú, no, o sea, ¿qué va a pasar? Nada. La verdad no va a pasar nada y vas a seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que está bien padre eso, no debería haber pleitos. Y yo, aunque Pablo lo dice y tristemente existe, en verdad, yo creo que si Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha revelado la cruz a nuestras vidas, creo que podemos andar en una vida así, muriendo a nosotros mismos. Que le den, que me digan, que le echen. ¿Cuál es el problema? Al final de cuentas, como luego los papás con los hijos, ¿no? Que los hijos dicen, no, ya no te quiera, que no sé qué, bla, bla, bla. Ok, ya me dijo lo que quiso, ok, te amo, hijo, ¿no? Y listo. Y así es la vida cristiana. Entonces creo que tenemos que aprender mucho en este pasaje, ¿no? Ahora dice aquí, ¿qué es lo que debería hacer cuando entonces alguien me está dando de topes como cabra montés? ¿No? Lo que tengo que hacer, ya lo vimos, es morir a mí mismo, pero también, ¿sabes? Es apoyarme en Dios. Asa, en vez de humillarse, decir, pásale Baasa encima de mi calabaza, ¿sabes? Lo que hizo fue, en vez de confiar en Dios, venir a Dios y platicarle, oye, Señor, es que tengo estas batallas y la verdad me está costando trabajo mi orgullo para humillarme y que me pasen encima. En vez de hacer todo eso, lo que hizo él fue decir a Ben-Hadad, ¿sabes qué? Acaba con este brother. Así. O sea, quítalo de mi camino para que no me estorbe en mi caminar, ¿no? Porque yo tengo que pasar por aquí. Y lo que hizo fue entonces hacer desaparecer a Baasa, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que no se apoyó en Dios. Si se hubiera apoyado en Dios y hubiera venido a orar, Señor, a ver, mira, aquí el joven Baasa, que es mi hermano, está de terco con que quiere a fuerzas ganarme y entonces como yo no tampoco quiero, pero ayúdanos a los dos, tanto a él como a mí. Mira, Dios, la verdad es que pues yo también soy bien egoísta porque yo quiero mi tierra y él quiere la suya y papá. Yo creo que si hubiera llevado todas estas cargas y sentimientos y emociones a Dios, yo creo que por más equivocado que estuviera en sus motivaciones y todo, Dios hubiera hecho una obra en su corazón y en el corazón de Baasa y hubiera ayudado por lo menos a resolver el conflicto. El poder de la oración es increíble, es magnífico, es hermoso, pero este hombre no oró y ahí están los frutos, ¿no? Se empeoró la relación entre hermanos y todo terminó muy mal. Uno de los dos terminó muy mal y al final los dos terminaron muertos. Porque uno murió, Ben-Hadad, pues ahí le dio con toda Baasa, pero Asa murió enfermo de los pies, porque ya no pudo caminar. Y es una de las cosas bien interesantes porque en mi empeño por caminar a mi manera y de la forma que yo quiero en vez de la que Cristo quiere para mí, ya no voy a poder caminar. Entonces, no podemos así, hermanos. No podemos pretender que caminamos con Cristo a nuestra manera, pasando por encima de los demás. No podemos hacerlo. Necesitamos aprender del Señor. Ahora, chécate, en Primero de Reyes, en Salmo 46, estábamos hablando con mi esposita, si te conectaste a la oración de chicas, pero estábamos leyendo este bonito salmo, ¿no? Dice, si te lo sabes, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No quiero leer todo porque está demasiado bonito como para irme así tan rápido, pero aquí encuentro algo bien padre.
La palabra amparo, estábamos platicando, ¿qué significa un amparo? A ver, ¿no? Y me dice Cris, pues que te haga el paro. Y yo así de, nah, me estás cotorreando, ¿no? Tú porque tienes mucho barrio, pero a ver, yo soy de Oaxaca y déjame buscar aquí el significado. Y resulta que sí, que significa que te hace el paro, o sea, significa te defiende o te protege. Y yo me quedé así de, oh, Miss Krishna, muchas gracias, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es que cuando tú no puedes con la situación, Dios te hace el paro, ¿no? Dios te guarda y te protege y te defiende. Es como, Señor, no puedo. Pues Dios, vienes a Dios y Dios te va a ayudar. ¿A qué? ¿A ganar el pleito empeñado como cabra? No, a tener el corazón de Cristo. A eso nos ayuda el Señor. Y en medio de toda la humillación, Dios nos va a cuidar de todo lo demás. Nos va a proteger, nos va a llenar de su amor, de su gratitud y todo. Así que Dios es mi paro. ¿Es tu paro el Señor Jesús? Le digo con todo respeto, por supuesto, pero es que se entiende, ¿verdad? ¿No? Y no es que Dios, cuando decimos, es que Él es mi paro, más el paro Dios, no significa que, pues dale, y tú, como en la secu, ¿no? Pues traje mi cuatote más grande, ¿no? No, Dios no es como un cuate que va y pues, se los hurta a los demás, o sea, no. Dios lo que va a hacer más bien es cuidarte, pero Él tampoco tiene la intención de lastimar a tu otro brother, sino al contrario, ¿no? A los dos, ¿no? Cuidar, edificar a sus hijos, ¿no? Pero es bien padre poder depender más bien del Señor, ¿no? También Pedro decía, pues echa toda tu ansiedad sobre Dios, o sea, echas tu carga sobre Dios y pues suéltaselo al Señor, punto, ¿no? ¿Cómo nos duele que nos pisen el orgullo? La verdad. Y solamente es una actitud, porque sinceramente no perdemos mucho, ¿verdad? Perdemos más del viejo hombre, más bien. Perdemos nuestra naturaleza caída, perdemos nuestras vanaglorias y perdemos nuestro pecado cuando nos humillamos al Señor. Bueno, ahora en el verso número, regresando a Corintios, dice, pero no solamente cometes el agravio y defraudas a los hermanos, o sea, no solamente no te agachas, sino agarra y uno está como cabra y pum, pum, una y otra, y es como, ¿por qué? Dice, y esto a los hermanos, ¿no? Entonces como que pasa eso, no solamente no me gusta humillarme, sino que estoy sobre la persona, estoy encima, lastimando, golpeando, y muchas veces no solamente con, pues así físicamente hablando, porque luego entre hermanos uno, ya sabes, y más cuando son hermanos hombres, pum, 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 pero con actitudes, con palabras, con cosas, ¿no? Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ver eso? ¿No? Bueno, pero la respuesta es, hay entonces conflictos porque no queremos morir a nosotros mismos. Ahora, antes de leer todo ese pasaje de Corintios 6, déjame llevarte a Mateo 18. En Mateo 18, en el verso número 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, lo que dice es, básicamente, si hay un conflicto, Dios nos llama a resolver el conflicto, pero no es como nosotros quisiéramos. Decirlo a todo mundo, hey, préstame atención, aquí entre nosotros hay un traidor, ¿no? Y ya sabes, ¿no? No, lo que dice aquí es ve tú en secreto con ese hermano y resuelvan sus problemas. Yo de aquí de entrada veo que un error sería no querer ni pretender arreglar las cosas, ¿no? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que no, simplemente no estoy descansando en que esta es la forma del Señor de arreglar los conflictos. Y no estoy confiando que cuando yo voy con alguien, pues Dios me va a ayudar a resolver un conflicto. Ahora, también nos llama la reconciliación. Aquí, pues, entre líneas se ve claramente que ese es el propósito. No solamente es como decirle, pues si quieres, ¿no? Sino buscar en verdad una reconciliación. En Mateo 5:22, el Señor Jesús también enseñó. ¿Oísteis que fue dicho, desde el 21? A los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que checa,
enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga, fatuo, o sea, que significa tonto, ¿no? Quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces nos enseña la gravedad de estar enojados con un hermano en la familia de Dios. Es tan severo ese pecado que, bueno, si no fuera por Cristo, ya estaríamos condenados, ¿me explico? Dice aquí también, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. La ofrenda, somos expertos en decir, yo estoy bien, yo traigo mi ofrenda y estoy haciendo las cosas bien y todo, pero no, dice Jesús, tú sabes cuando tienes un problema con tu hermano, tienes que dejarlo, o sea, es tan importante y tan prioritario que tienes que dejar tu ofrenda ahí, guardada en tu bolsa y tienes que ir a resolver eso y luego después ya puedes hacer tus liturgias si quieras. Pero no podemos pretender que estamos bien solamente porque damos una ofrenda y porque cumplimos los ritos que normalmente hace un cristiano. No, el amor al prójimo es prioritario. El primer mandamiento es ama a Dios y después ama a tu prójimo, como a ti mismo, como el Señor, incluso dice ahí Jesús, ¿verdad? Entonces dice, reconcíliate. El propósito es reconciliarte, no es más decirle, pues ya vine, ¿qué onda? ¿No? Sino vamos a llegar a un acuerdo, vamos a reconciliarnos con nuestro hermano. Dice en el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se ha echado en la cárcel. Hay problemas que son legales. Si no te pones de acuerdo pronto con un hermano, o sea, las autoridades también están puestas para resolver los conflictos. 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera... no, espérame. No, es hasta acá nada más, ¿verdad? Bueno, déjame llevarte a otro pasaje que habla de esto mismo. En Mateo 18, ahorita que estamos ahí, en el verso número 17 nos quedamos, ¿verdad? Primero, 16, primero habla con tu hermano personalmente, pero dice en el verso 16, Mateo 18, 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, cuando no hay reconciliación y sigue habiendo un problema ahí, lo que tengo que hacer es llamar a un testigo, ¿no? Solamente para que conste que están tratando de resolver el conflicto, ¿no? El testigo en este caso no interviene, sino simplemente es un testigo. Y dice aquí en el verso número 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces dice, si de plano no hace, o sea, no hay una reconciliación y no hace caso, lo que tienen que hacer es traerlo a la iglesia. Te decía, igual aquí iglesia no entendemos como pararte enfrente de todos y decirles, hermanos, aquí está el conflicto y queremos presentarlo delante de toda la iglesia para que todo el mundo se entere del chisme. No es eso. Entonces entendemos que cuando habla aquí en ese contexto, habla más bien del liderazgo de la iglesia. Y es los pastores, tráelo a los pastores para que entonces se pueda resolver con el fin de reconciliarse con el hermano. Ese es el punto, ¿no? Generalmente eso sucede cuando uno no se quiere reconciliar, entonces ahí es donde está la batalla. Pero bueno, aquí entonces es importante irnos a un pasaje otra vez en 1 Corintios, capítulo número 6. Que ya ahorita leímos el verso 7, pero vamos a leer desde el verso número 1. 1 Corintios 6:1 dice así, y te lo voy a leer en la TLA, dice así. Cuando algunos de ustedes tengan un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione, más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia. Qué claro es Pablo, ¿no? Y es lo mismo que estamos viendo ahí también en Mateo. Uno de los errores más comunes es como no se resolvió, entonces voy a un juez pues fuera de la iglesia, ¿no? A una persona externa para que ayude a solucionar el problema. Pero bien claro, tanto Jesús como Pablo dicen, no, el lugar para resolver los conflictos entre hermanos cristianos es ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia. Debe de ir con un pastor de su iglesia.
Y dice aquí, más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, verso 2, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar el mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Verso 3. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. O sea, lo que se está diciendo es que Dios le ha dado a la iglesia la capacidad para resolver los problemas. Verso número 4. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. ¡Wow! Está bien interesante cómo lo plantea la traducción del lenguaje actual, porque lo que está diciendo, cuando uno básicamente se va a un juez que no es un pastor de la iglesia para resolver el conflicto, o con una persona que es ajena a la iglesia, lo que uno está haciendo es precisamente no darse cuenta que Dios ha capacitado a la iglesia para resolver los conflictos. Y generalmente uno así circula, me voy con el abogado, me voy con el otro abogado, ya platico con fulanita o con fulanito de tal, o escojo otro tipo de alternativas. Y solamente como un comentario, creemos que, por ejemplo, es muy popular el día de hoy los coach, ¿no? El coaching, todo esto, la psicología, la psicoterapia, como medios alternativos de la iglesia para poder resolver conflictos. Pero quiero decir algo respecto de esto. Si Dios ha capacitado a la iglesia, pues ¿para qué quisiera yo buscar un medio alternativo? Entonces, no estoy diciendo que esos oficios no tengan un lugar en la sociedad, pero sí tienen una limitante. Y muchas veces hasta, sí, pues eso, que no tienen una función de consejería bíblica. Y no vas a encontrar un consejo bíblico fuera de la familia de Cristo. Es muy, muy, muy probable cuando vas a medios alternativos, más bien te van a dar otra clase de consejos que más van apegados a las ideas del mundo, muchas veces, que a la Biblia. O por otro lado, se toman el papel de un consejero bíblico cuando Dios no ha capacitado a estas personas como consejeros bíblicos para resolver conflictos en la iglesia. Por eso, con mucho amor, ¿verdad? Pero creo que en este caso la psicología o la psicoterapia, aunque fueran queridos hermanos cristianos de confianza, bien buena onda, qué chido, pero ellos tienen solamente una función cuando hay un trastorno físico que requiera un medicamento o ciertas cosas, pero al menos nuestra postura como Semilla es la consejería y la resolución de problemas son dentro de la iglesia, porque no es meramente un problema emocional, sino espiritual, de pecado, en donde se requiere la palabra para la resolución de conflictos. Así es que hay un lugar para todo, pero esa resolución entre hermanos no debe ser a través de estos medios alternativos. Ahora, también es importante decir que dice aquí en el texto, siguiendo en Corintios, dice, bueno, también hay ocasiones en que en vez de venir con el pastor voy con el abogado, directo, vámonos. Y creo que es como, pues, y luego a veces más bien el abogado ni siquiera es cristiano, ¿no? Aunque fuera cristiano, no es la persona que Dios ha capacitado. Y luego después de eso no es cristiano. Entonces realmente se hace un revoltijo en cuestión de resolución de conflictos. Entonces tengamos, pues, sabiduría, hermanos, para poder resolver estas cosas. Y con las personas correctas, ¿no? Decía primero Dios, porque ya lo hablamos ahorita, pero también tenemos un equipo de pastores, de consejeros, que nos pueden ayudar dentro de la iglesia con la palabra de Dios. Ahora, dice aquí en Corintios, nos quedamos en el verso número 6. Dice, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos.
En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Si te das cuenta, pone los problemas entre hermanos dentro de las mismas manifestaciones de una persona que no conoce al Señor, ¿no? Entonces, es así de importante. Ahora, eso lo estamos leyendo porque creo que hay un costo de ir con un injusto a resolver los problemas entre hermanos en Cristo. ¿Sabes cuál es ese costo? El costo es como Asa. El precio es la hermosura de la iglesia. Y lo digo bien serio, porque cuando nosotros vamos con otra persona que no es cristiana a resolver nuestros conflictos cristianos, ¿qué va a decir la otra persona de la iglesia? Mira cómo son los cristianos. Y la hermosura de la iglesia, que es el lugar de comunión entre hermanos, donde debe de fluir el amor de Cristo, donde debe haber el carácter unos a otros de morir, te bendigo, te amo y así, pareciera más bien una cueva de serpientes. Y dice en Romanos 2:24, precisamente, que por nuestra culpa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por supuesto, lo aplica a los judíos, pero es lo mismo. Por nuestra misma falta de responsabilidad cristiana, nada más porque no queremos hacer las cosas como el Señor nos pide, muchas veces otros blasfeman el nombre de Cristo. Y debemos de darnos cuenta que el ir con personas no adecuadas mancha el nombre del Señor, ¿no? Debemos aprender a resolver las cosas en casita. Como dice el famoso dicho, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. No sacas tu ropa sucia que te la laven tu vecino, ¿no? No, es vergonzoso ver todas las cosas. Va a decir, este cuate es un cochino, ¿no? Pero por eso se debe de lavar en casa, ¿no? Es importante que guardemos esto como familia, no andar ventilando nuestras cosas delante de los injustos. Venir con el Señor, venir entre nosotros, aprender a solucionar nuestros conflictos, es lo que le da gloria a Dios. Y es un gran testimonio para que cuando los demás vean digan, wow, ¿cómo le hacen? Y puedan entender que el amor de Cristo está entre nosotros. Entonces se pierde la hermosura de la iglesia, pero ¿sabes qué? La iglesia es la familia de Dios, ¿no? Representamos a nuestra familia de una manera digna. Pero también cuando no queremos, el costo de ir con un injusto es desechar las riquezas que Dios me ha dado a través de su palabra. La palabra en sí es una gran riqueza del Señor. Pero cuando yo digo, no me importa, voy a buscar a otra persona ajena para que me dé un consejo y me ayude a solucionar mi conflicto, lo que estoy echando a la espalda es las palabras de Dios. Pues, sí, o sea, sí lo entiendo, pero no, o sea, voy con mi amigo. Y estoy despreciando las riquezas que Dios me ha dado para solucionar los conflictos. Y no solamente eso, muchas veces, pues mi familia se ve también lastimada por esas cosas. Así como él, pues todas las riquezas de su casa, de la casa real, Asa, se las entregó al enemigo así. Muchas veces uno afecta a toda la familia y la hermosura de las riquezas que Dios ha derramado en la familia queda pues como sucio, como empañado, como que ya no se ve tan claro como al principio. Y no solamente eso, le doy armas al enemigo para venir a destruirme. Así de sencillo. Entonces, pues no les dé las armas al enemigo. Ven, más bien,
a darte cuenta que nosotros entre hermanos no somos los enemigos de nosotros mismos. Efesios capítulo número 6 nos habla de la armadura y lo que comienza diciendo es, hay un enemigo y ese es el diablo. En otras partes, el enemigo es nuestra carne, ¿no? En primera de Juan dice que también es el mundo, pero no es tu hermano, es el pecado, ese es el problema. Entonces debemos identificarlo, ¿no? Bueno, entonces ¿sale caro? Sí, sale muy caro no arreglar las cosas entre nosotros. Sale muy caro ir a consultar a otras personas para que resuelvan nuestros conflictos en casa, ¿no? Ok. Vamos a regresar a Mateo 18, donde estábamos ahorita. En el verso número 19. Otra vez os digo, ¿no? Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabes qué? Este versículo siempre se ocupa para decir, pues si veniste a la congregación, aquí está Cristo. Sí, siempre y cuando hay comunión. Porque si no hay comunión, ¿cómo podría estar Cristo entre nosotros? Si estamos rompiendo nuestra relación horizontal, ¿cómo puede haber una relación con Dios? Es totalmente equivalente. Si yo tengo mi relación rota con mi hermano en Cristo, no tengo una relación con Cristo. Me estoy mintiendo a mí mismo. Porque si tengo una relación con Cristo, voy a venir como cabra y me voy a agachar y voy a dejar que me pase encima. Y voy a perdonar y voy a reconciliarme y todo esto porque está fluyendo a través de mí el amor de Cristo porque tengo una relación con Cristo. Pero si no, no te mientas. No estás en una relación real con el Señor Jesús. Y muchas veces ese es el problema. Que si no se resuelven los problemas es que quizá no conozco a Cristo. Porque si lo conozco me voy a dar cuenta, el Señor Jesús murió. El Señor Jesús me amó. No le importó quién fuera, cómo fuera, las veces que pequé contra Él y lo grave de mi pecado. No importó, Él se dio. Pero lo único que reflejo con eso es, no conozco del amor de Cristo. El hecho de que el Señor no tomó en cuenta ninguno de mis pecados y se vino a reconciliar conmigo por Cristo. Entonces es importante, ¿no? Y cuando hay reconciliación, ahí está Cristo en medio de nosotros. Gloria a Dios por eso. En el verso 21 dice, entonces se le acercó Pedro, qué bueno que se acerca a Pedro siempre que hay un momento así bien tenso, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo imagino que en esa pregunta era como, uy, me estoy portando súper bondadoso. O sea, si le perdono 7 veces que soy bien chido, ¿no? Pero el Señor Jesús es increíble, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que significa, no es un número matemático de 480, 481, 482, ya estás bien cerca del límite y ya fuiste, porque si llegan los 490, ya no te vuelvo a perdonar, ahora sí te vas al infierno, ¿no? Pero no. Esta frase la usa cuando habla del Señor Jesús del número 7 y múltiplos, habla de completamente, algo que está consumado, total, un perdón completo, como Jesús lo hizo con nosotros. No hay esto de que perdono, pero nunca olvido, ¿no? Esto tampoco es así, ¿no? En Lucas 17, en el verso número 3, también lo repite el Señor Jesús, ¿no? Mirad por vosotros mismos, verso 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintieren, ¿qué dice ahí? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, pues perdónale. Eso es lo que dice, ¿no? Es perdón constante, ¿no? Wow. Luego también regresando a Mateo 18, estamos leyendo Mateo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esta comparación es absurda.
porque la cantidad que representa 10,000 talentos comparada con la cantidad de 100 denarios es ridículamente poca. No tiene comparación. Es como si dijéramos, te perdonaré la deuda de 1,000,000, pero aquí hay otro brother que te debe 100 pesos. Algo así. Es una cosa absurda. Bueno, pero dice, y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué contraste? Se entiende más que claro, ¿verdad? Si a nosotros el Señor nos ha perdonado toda la deuda enorme, gigantesca, irreparable que teníamos, es absurdo pensar que yo no perdone a mi hermano. Es totalmente ilógico. Es totalmente ilógico. Y no es una cuestión de poder, es que no puedo, en verdad, Josué, no puedo. No, es que uno no quiere perdonar. Porque el Señor, si tú has recibido el perdón de Dios, sabes lo que significa perdón. Lo has vivido. ¿Qué tal se siente haber sido perdonado de tus pecados? De todos. ¿Te acuerdas de ese primer momento que dijiste, Señor, te recibo en mi corazón? Y supiste que Jesús te perdonó todo y que a partir de ahí, punto, se acabó, pagado por completo. Tú puedes extender eso a los demás. Estábamos leyendo este libro y decía este pastor, decía, si nosotros lo hemos experimentado, ¿por qué no dejas que se viva también en la vida de los que te ofenden? ¿Por qué no dejas que ellos experimenten ese cálido perdón de Cristo? Y eso es en verdad, wow, ¿por qué? Porque nada más porque no quiero. Pero imagínate qué va a pasar con la persona que escucha, te perdono. En verdad, no hay problema. O sea, una persona que es perdonada, aunque no tenga la razón, siempre va a probar ese amor. Y eso puede cambiar el corazón de esa persona dura. Por el puro perdón que tú le vayas a dar con tu corazón. Así es que no se pelea, no es como, la batalla no se gana estando todo, ¿cómo se dice?, endurecido, sino en verdad, te perdono de todo corazón todo lo que me haces. Está bien, listo. Yo soy fan de la novela esta de Los Miserables, porque soy bien miserable. Pues sí, pero resulta que hay una parte en donde se roba el John Valjean, ya te había contado, ¿no? John Valjean, que es el personaje principal, se roba, o sea, se mete a la casa de un religioso y lejos de que se portó bien chido con él y lo dejó quedarse en su casa y le robó todos los trastes de oro y que lo cacha la policía y dicen, oiga, ¿es de usted esos trastes? Ah, se los regalé. Y el cuate nada más no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y se convirtió. No dice que en cristiano, porque es una novela, nada más es un ejemplo, pero yo diría que sí es cristiano. Porque si perdona, es porque ha recibido el perdón del Señor. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor tan bueno, Señor, que nos has derramado, por tu perdón que nos has mostrado, pero también esto que nos lleve, Señor, a que nosotros podamos reflejar esto. Reconciliación, amor, perdón, en todos sentidos, Señor. Por favor, haz tu obra en nosotros en el nombre de Jesús. Amén.